cuántas cosas quiero compartirles. De hecho, quiero dejar muy claro esto, que el nacido de Dios se alimenta de lo que viene de Dios. ¿Está claro? Los nacidos de Dios se alimentan de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esto la cantamos a la palabra, la leemos, la repetimos, la predicamos, la meditamos, porque nos alimentamos del Señor. Y este es el concepto que vamos a estar compartiendo. ¿Qué iluminación está trayendo el Señor a la iglesia respecto a la predicación de su mensaje? Y está claro, para los hermanos que no han estado, voy a decirles que es la primera vez que predico en el año 2024. Aquí, en casa de Dios. Los que llevan registro sabrán que estoy diciendo la verdad. 2024 es la primera vez que predico acá, ¿cierto? Me despedí sobre fin de año y el mensaje siguió corriendo en el inicio de este año. Palabras con tanto contenido, lo que la palabra de Dios dice de sí misma, lo que la palabra del Señor nos enseña, el pastor Marcelo, el pastor Matías, luego la hermana Analía, y nos introduce a este aspecto de la verdad, lo que es nacido de Dios. ¿Cuántos se acuerdan lo que enseñó la hermana? Lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios, ¿por qué? En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, apelar a tu naturaleza espiritual va a darte la iluminación, la fortaleza para discernir, para distinguir, y permíteme usar una palabra que la quiero redimir, para discriminar lo que es de Satanás y lo que es de Dios. Luego quiero hablarles un poquito de cómo viene la maniobra de Satanás para confundir términos y generar confusión a la mente de las personas. Una de ellas, clarísimo, la palabra amor. La palabra amor no está tergiversada, absolutamente embarrada, ensuciada. Sin embargo, la palabra amor tiene un sentido divino, celestial, correcto. Dios es amor. Dios es amor. Entonces comenzamos por tergiversar términos para enredar los pensamientos y generar filosofías y modos de vida que destruyen a la humanidad. Pero el nacido de Dios vence al mundo, porque cada vez vas teniendo más claro a quién perteneces y quién vive adentro tuyo. ¿Cuántos se han dado cuenta ya de largo tiempo que los mensajes que usted escucha aquí, que predicamos en este lugar, no están señalando tus pecados, sino están señalando tus soluciones? No están señalando tus errores, sino están señalando tu libertad. ¿Cuántos se han dado cuenta de esto? Porque que somos personas falibles lo sabemos todos. Que somos personas que nos equivocamos, lo sabemos todos. Que somos personas limitadas, lo sabemos todos. Pero necesitamos saber que el que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, tiene todo el poder para hacer del barro un vaso precioso. ¿Se entiende esto? Entonces, por esto, la palabra que vas a oír, hoy como tantos otros días, viene para edificar tu fe, para edificar tu identidad espiritual. Por esto, esta iluminación que Dios puso en el corazón de Analía y que nos introdujo a este aspecto de la verdad es importantísimo. Somos nacidos de Dios. Y el nacido de Dios vence al mundo. Por eso atravesás las tormentas. Por eso resistís las tentaciones. Por eso te levantás del tropezor y si caíste en el charco, salís del charco. Porque no perteneces al charco. ¿No? El sapo, la rana estarían felices en el charco. Pero vos no sos ni sapo ni rana. Eres nacido de Dios. Por eso estar separados de Dios te va a incomodar mucho. Pero estar en comunión con Él va a llenar tu corazón y tu espíritu. Amén. El nacido de Dios vence al mundo. Y el pastor Pablo nos estaba predicando otro concepto respecto a esta verdad. Que el nacido de Dios, ¿qué aprendimos? Estuvimos 15 días con esta palabra. Los nacidos de Dios permanecen en Dios. Lo nacido de Dios permanece en Dios. Porque permanece el pámpano, permanece en la vid. ¿Verdad? ¿Cierto? No existe el pámpano que se desprende de la vid y se va a hacer la suya.
vuelvo cuando quiero. No, no. El pámpano, para tener identidad de pámpano, tiene que estar prendido a la vid. Y así que este fue el concepto que el pastor Pablo nos estaba enseñando. El nacido de Dios que permanece en Dios. Vamos a lo que nos enseñó Analía. Los nacidos de Dios vencen al mundo. Los nacidos de Dios permanecen en Dios. Y hoy quiero llevarte a otro aspecto de esta verdad, que el nacido de Dios reconoce a Dios. Y esto establece una gran diferencia en todo sentido. Esa fue la artimaña de Satanás en el desierto, en el Edén, confundir a Adán y a Eva, confundirlos, y terminaron obedeciendo a la serpiente y terminaron rechazando, dejando todo lo que Dios le había hablado que debían disfrutar. Por esto Jesús nos redimió y Jesús lo dejó bien claro cuando el diablo vino al desierto a tentarlo. ¿Por qué? Jesús es nacido de Dios y le puso los límites enseguida. Y no solo de pan vivirá el hombre, y vamos a lo que está escrito, y la palabra de Dios dice esto, porque el nacido de Dios reconoce a Dios. Yo no sé, hermano, si me está hablando el diablo, la carne, si es el espíritu. Cuando todas esas inseguridades que pueden ser propias de la naturaleza humana no son propias de la naturaleza espiritual. Aún los seres humanos, cuando estamos bajo crisis, bajo situaciones adversas, difíciles, confundidos, de pronto estamos mal, pero distinguimos que lo que estamos oyendo está bien. No quiero preguntar a cuánto les ha pasado, porque creo que no queda ninguna mano sin que se levante. Hemos estado en malos momentos, pero entendiendo que lo que estábamos escuchando del Señor estaba bien. Y nos ayudó a reconocer el error y a salir del error. Por esto, hoy quiero iniciar un concepto que vamos a radicarlo, vamos a radicalarlo, que lo nacido de Dios reconoce a Dios. Y ahí lo deja claro el Señor Jesús, y lo deja claro cuando se lo explica a Juan capítulo 3, cuando se lo está explicando a Nicodemo. Cuando se lo dice a Nicodemo, Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que todo lo que tienes que nacer de nuevo, y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo siguiente tiene una declaración muy esclarecedora, versículo 4. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto siendo viejo? ¿Cómo puede acaso un hombre volver a nacer otra vez? Y Jesús le dice lo siguiente. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y ahí preste atención a lo que sigue diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nació de papá y mamá, carne, carne es. Evidentemente todos nos movemos con un cuerpo físico, ¿cierto? Nuestro cuerpo tiene una identidad, tiene una naturaleza, la que recibimos de nuestros padres. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, decilo conmigo, lo que es nacido del Espíritu. Por esto pregunté, ¿cuántos nacidos de Dios hay aquí? ¿Cuántos nacidos de nuevo? Esta es tu identidad. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¡Oh! Este cuerpo de barro que se gasta, se destruye, se pone viejo, se le cae el pelo, los dientes, todo. Sin embargo, tiene adentro el Espíritu del Señor. Somos el recipiente, el vehículo, el envase, donde Dios depositó su gracia, su presencia, su gloria. Así que, por esto dice la palabra, lo exterior se va desgastando, pero lo interior se va renovando. Por afuera un poquito más viejo, el problema sería que por adentro esté un poquito más viejo. Porque por adentro cada vez más joven, cada vez más renovado. ¿Cierto, Gladys? ¿Cierto, hermana Nora? Mira, ni los años se te descubren cuánto. Porque está
enfrentando todo lo que los años le tiraron encima, pero en el poder del Espíritu, en la vida de una persona nacida de nuevo. Porque el que el que es nacido de Dios, vence al mundo, el que es nacido de Dios permanece en Dios, y el que es nacido de Dios, reconoce a Dios. Y vamos a ver en qué aspectos lo reconoce. Porque lo que es nacido de la carne tiene tendencia hacia la carne. Tenemos tendencia hacia las herencias, a los modos de vida, a los modales que hemos recibido, a la forma de crianza, al ejemplo y al temperamento y a cuantas cosas más. Porque eso nació de la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es nacido de Dios y tiene naturaleza de Dios. Y esto es lo que es necesario que se instale en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Hay naturaleza celestial dentro tuyo. Amén. La mitad no me creyó. Pablo hizo mención a un coro que todavía no hemos cantado, lo tenemos en deuda, pero es una canción que Dios me dio. Y tiene que ver con Juan capítulo 14, versículo 23. Y encontré allí lo que Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Por eso las declaraciones que hizo Jesús no son simples palabras. Vendremos y haremos morada. Entonces el coro dice: mi espíritu es templo de Dios. Hay gloria del cielo en mi interior. Jesús lo dijo. Declaración de Jesús: y el Padre me amó, el Espíritu Santo llena mi corazón. Estoy en deuda, algún día le voy a enseñar ese coro. Pero lo que quiero es que descubras qué puso Dios adentro tuyo. No puso el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. El espíritu de esclavitud te hace estar prisionero de todos los males y de la carne y del pecado y del diablo y del mundo. Pero el espíritu de adopción anula el espíritu de esclavitud y te da el espíritu de adopción, por lo cual sos adoptado, tomado como hijo por el Señor a causa de la obra de Cristo Jesús. ¿Nos vamos comprendiendo? Que a pesar de las luces los veo, ¿eh? Y antes tenían el tapaboca, no los podía ver, pero ahora los veo. Ahora te veo. No estés asustado. Y yo tengo el honor, y le digo a los hermanos y le digo a la gente, tengo el honor de tratar con los nacidos de Dios, con la iglesia. No es un público cualquiera. Acá están los que tienen destino de gloria, los que tienen herencia celestial, tienen su nombre anotado en el libro de la vida, tienen a Cristo en su corazón. ¡Qué honor tengo de hablarle y de alimentar tu espíritu! Aleluya. Algunos están asustados porque dicen: sí, primero nos dicen todas cosas lindas y después nos pegan un palazo. No, ¿sabe? No soy aficionado a la pesca, por las dudas. ¿Usted sabe cuáles son los peces que a los pastores les gusta? Los aficionados a la pesca son aficionados al pez palo y al palo meta. ¿Verdad? Usted no está recibiendo ni palo, ni somos una iglesia de meta palo. Estoy alimentando tu espíritu y es necesario que tengas en claro esto, que el que es nacido de Dios reconoce a Dios, reconoce lo que es de Dios. Como que rápido le siente el olor a lo que es y lo que no es. Un bebé reconoce muy rápido el olor de su mamá. Alguien le puede decir las mismas palabras, usar el mismo tono de voz, hasta ponerse la misma ropa, pero no lo engaña. El pibe estuvo ahí adentro de la panza. La escuchó más cerca que nadie. Él identifica de dónde salió. Qué bueno que puedas identificar quién es tu Salvador, quién es tu Señor, quién vive adentro tuyo. Amén. Distingue lo que es y lo que no es de Dios. Por esto la importancia de observar, discriminar, ¿es o no es? Seleccionar, esa facultad se desarrolla. Y Jesús hasta la muerte defendió lo que es de Dios. Las discusiones que Jesús tuvo no fue con los endemoniados, las discusiones que Jesús tuvo no fue con los necesitados, fue con los religiosos que se creían saber y estaban llenándole la cabeza de cosas a la gente,
de reglamentos y no de experiencias. Y Jesús discutió con ellos, porque Jesús discernía que ellos tenían toda una aparatosidad religiosa, pero no tenían el Espíritu. Por eso Jesús los enfrenta y se enoja con ellos. Sin embargo, al endemoniado lo libertó, al muerto lo resucitó, al enfermo lo sanó. No discutió con ellos, porque Jesús no vino para otra cosa que para instalar lo que es de Dios. ¿Y sabe cuál fue el último argumento que usaron los que crucificaron a Jesús? ¿Cuál fue el último argumento? Le dijeron, entonces vos sos hijo de Dios, y él no lo negó. Lo afirmó. Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y él se identificó tanto con Dios el Padre que esto fue lo que los ciegos religiosos usaron para condenarlo, diciendo que era una blasfemia lo que decía. Siendo hombre se hace hijo de Dios. Pues, mi hermano, si eso fuera pecado, haz el pecado de Jesús. Reconocete hijo, hijo del Padre. A quien Dios el Padre dijo, este es mi hijo amado, que me pone contento. Y eso Jesús lo defendió a rajatabla, le costó la cruz, pero no lo negó de ninguna manera. Soy pertenencia de Dios el Padre. Así que el nacido de Dios, aunque le cueste, ¿no hay gente que te provoca por allí? Estos evangelistas solo dicen aleluya y gloria a Dios. Y te hablan de cosas para provocarte. Es posible que también te hablen cosas que tuvieron que ver con tu vieja vida, prácticas que tuvieron con tu vieja vida. No te avergüences de que te vengan a molestar con eso. Decirle, de todo eso el Señor me libertó. De todo eso. Podría contarles algunos testimonios, pero estoy apremiado con el tiempo, no quiero que se haga tarde. Y hoy voy a recurrir a algunas herramientas de la comunicación para ser más breve. No escuché ningún amén, así que estoy en libertad de ser largo hoy. Voy a ser más breve. Ahí está, voy a ser más breve. Ahí está, ahí me gustó. Porque si usted no me lo confirma, listo, yo me tomo la libertad y hasta las 3 de la tarde no nos vamos nadie. Quiero ser un poco breve porque quiero dejar este mensaje que va a ser predicado y enseñado durante diferentes días. Cuando hablamos de reconocer a Dios, quiero fijar los ojos en lo que Jesús enseñó, la primera oración y la oración más conocida en el mundo y que no quedó registrada en las Escrituras porque sí nomás, por alguna razón, Jesús se la enseñó a los discípulos, lo que todos conocemos, el mundo entero la conoce como que la oración del Padre Nuestro. Y la tenemos en la pantalla, seguramente muchísimos hermanos aquí la podrían estar diciendo de memoria. Ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, altura, ¿verdad? Superioridad. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, confiamos en tu provisión, y perdona nuestras deudas. Y nos ponen un aprieto aquí, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Y no nos metas en tentación, otra versión dice, y guardanos de la tentación, libranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si usted no recuerda toda la oración, por lo menos recuerde esto, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Mucho más que simples palabras, aquí en esta oración del Padre Nuestro, Jesús enseña cómo ora alguien que reconoce a Dios. ¿Cómo se expresa alguien que reconoce a Dios? Reconoce su soberanía, reconoce que Él es dueño y Señor, reconoce la misericordia, reconoce la omnipotencia, reconoce la gracia, sabe que su Dios no es un verdugo castigador, sino es ese Dios que le protege. Y quisiera cultivar tu fe de manera que puedas distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Algunas personas, o por herencia, porque así fue su crianza, o porque en algún lugar algún predicador enfurecido le dijo que Dios te quiere castigar,
¿Qué problema tendría si escucha lo que estoy predicando ahora? La justicia divina es la que te sale a buscar, claro que sí, y no te le vas a escapar de ningún lado, pero te sale a buscar para redimirte, para salvarte, para amarte y para restaurarte. Entonces, cuando vos reconoces a Dios, no estás reconociendo un verdugo que te destruye, estás entendiendo que es un Dios de amor. Por eso el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? No hay lugar donde me esconda, porque a donde me meta descubro que ahí estás. ¿Y para qué? Para redimirte, para salvarte, para transformarte. Porque si bien muchas personas renuncian a Dios, Dios no renuncia a nadie. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el que reconoce a Dios va a reconocer su soberanía, va a reconocer que somos propiedad de Él, vamos a reconocer su señorío, vamos a reconocer su misericordia, vamos a reconocer su gloria. Por eso cantamos, poderoso Dios, mi alma clama por ti, porque en Él está nuestra seguridad. Pero quiero ir un poquito todavía más para hablarte que cuando hablas de Dios, tiene que desarrollarse algo en tu entendimiento espiritual. Estás hablando de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, ¿por qué insistir en esto? Pero hermano, la gente cree en Dios y el diablo también cree. Y dice la Biblia que tiembla. Pero, qué importante es que comprendas que Dios, el Padre, Dios, el Hijo, y Dios, el Espíritu Santo, ese es el Dios divino. Dios en tres personas. Y para que no quede en la duda, vamos a leerlo en las Escrituras, porque Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, nos dice que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Están en acción los tres, ¿verdad? Ahí lo tenemos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Mucha gente que cree en Dios pero no cree en Cristo. Y Jesús dice sencillamente esto: el que no me cree a mí tampoco cree al que me envió. Entonces lo completo de tu fe es cuando crees en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas divinas. Yo sé que esto a mi mente le cuesta razonarlo, le cuesta entenderlo. Pero vamos a otro pasaje en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Allí, bueno, ¿cuántos versículos de la palabra? ¿Cuánto de la palabra nos esclarece, nos enseña? Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también fue Jesús para ser bautizado. Y orando, por eso a los que están orando para que el cielo se abra, quiero decirle que ya se abrió. Es una expresión muy común en el ámbito cristiano, orar para que el cielo se abra. Pero quiero que sepa que el cielo se abrió cuando Jesús vino por nosotros. Y lo terminó de abrir cuando murió en la cruz. El cielo está abierto. Porque Dios el Padre quiso que no haya obstáculos para que te acerques a Él. Envió su Espíritu para motivarte, para enseñarte, para formarte. Porque Dios no quiere que haya obstáculos que te frenen. El cielo, decilo conmigo, está abierto. ¿Cuántos lo van a decir? El cielo está abierto. Vamos, que tiene que sonar más fuerte. El cielo está abierto. Amén. Ahora lo que se tiene que abrir es nuestro entendimiento. Ahora lo que se tiene que abrir es nuestro corazón. Ahora nosotros nos tenemos que abrir, porque el cielo está abierto. Ahí el cielo se abrió cuando Jesús vino para ser bautizado, y orando el cielo se abrió, y mira lo que dicen los versículos siguientes. Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, y quien lo vio lo describió así como que fuera una paloma, porque fue visible. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, en ti tengo complacencia. ¿Quiénes estaban allí? Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo se hizo presente y el Padre estaba hablando con voz. Es una de las veces que se registra en la Biblia que Dios el Padre habló con voz audible que se pudo oír notablemente en la tierra. Ahí estaban los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces, aunque la mente no logre comprender esto, ilustrado de tantas maneras, alguien decía, el vapor es agua, si te muestro un trozo de hielo, es agua, si te abro la canilla, es agua, los tres son agua, están en distintas formas de manifestarse. Entonces, ¿se entiende? Una misma naturaleza divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Alguien lo usó con 3 fósforos, encendió 3 fósforos y lo juntó así y se veía una sola llama. Dijo, pero son 3, pero es una, ¿verdad? Para estimular a nuestra mente a comprender lo divino, lo celestial, lo eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y pastor, no me está diciendo nada nuevo, yo ya lo sé. Lo que quiero es que aprendas a identificarlo y a usar la autoridad que te da el Espíritu, la iluminación y la redención que Cristo compró para nosotros. Entonces, un nacido de Dios reconoce a Dios, las personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén. Tenés que trabajar en esto, porque te va a llenar de convicción. Va a hacer que tu fe sea una fe contundente, segura, porque aunque nuestros ojos no lo ven, Él es real, verdadero. Un día un señor me dijo, yo lo que no veo, no creo. Estábamos pleno problema del COVID, todos con el barbijo, y no me hizo falta correrme el barbijo para decirle, ¿y vos al COVID lo ves? Y le dije, es bravo, ¿eh? ¿Vos lo ves? Me dijo, no. Y digo, ¿y qué crees? Ese Dios que vos no ves es más bravo que el COVID. Es más fuerte que el COVID. Es más, hermanos, como congregación, como iglesia, yo no dejo de dar testimonio. Hemos sido bendecidos, hemos sido guardados, hemos sido protegidos por el Señor. Más del 80% de los miembros de esta iglesia pasaron por el COVID. Más de un 20% de los hermanos estuvieron internados y algunos estuvieron internados graves, muy graves. Pero aquí estamos adorando al Señor juntos. Lo hemos atravesado. Cuando escucho a otros hermanos que me cuentan lo que sucedió en su congregación, un pastor me decía, hermano, perdí 1/4 parte de la congregación, 1/4 parte. Y entendía, ese hombre estaba hecho pedazos. Su congregación había sido devastada por esta enfermedad. ¡Qué peligrosa! ¿Usted la vio? No, uno ve los efectos, pero no ve el virus. Ahora, Dios es más poderoso. Tus ojos no ven a Dios, pero que veas su gloria, que veas su poder transformando vida. Juan Manuel, un día nos vas a contar tu testimonio porque me apasionó cuando yo escuché eso. Mire, este joven transformado por Cristo. Entonces, el que no ve a Dios, mire lo que Dios hizo en Juan Manuel. Entérese cómo lo salvó, lo transformó, lo llenó del Espíritu, lo iluminó. Y ahora, es una voz representativa ahí en su pueblo. ¡Qué tremendo! Así que si no lo podés ver, por lo menos fíjate en lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos pueden decir, Dios transformó mi vida? Me libertó. Me sacó del pozo de las tinieblas, me arrancó del pantano. Estoy hablando en forma global para no describir demasiado, porque algunos hermanos dicen, todavía me da vergüenza, hermano, cómo fue mi vida. Entonces, simplemente decirte, ¿te salvó o no te salvó? Claro que sí, ese Dios trino, poderoso, maravilloso. Así que el nacido de Dios va a reconocer siempre a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y profundizar tu fe en tu relación con ellos. Amén. Lo segundo que quiero mencionarte, y aquí voy a recibir mucha ayuda, es que también el nacido de Dios reconoce la palabra de Dios. Y quiero decirte lo importante que es esto, lo muy importante, cuando un creyente, cuando una persona, por más espiritual que parezca, no reconoce la palabra de Dios, estamos ante alguien que hay que tener mucho cuidado. Porque aunque pudiera estar abierto a lo espiritual, o como suelen decir, a la espiritualidad, Dios no es una fuerza extraña en el universo, no es un magnetismo poderoso, no, Él es son personas divinas. Son personas divinas. Y nos dejó su palabra. Hace poco escuchaba un profesor, me encantó ese material, el hermano Pablo me lo envió, cómo resume en menos de 50 minutos, a una velocidad increíble,
Y entonces todo lo que uno estudia en una materia en 16 o 18 horas de clase en un seminario, y se ha tenido que leer un montón de libros, este hombre lo resume así en pocas palabras y en forma muy directa para mostrarnos cómo es que hoy tenemos la Biblia en nuestra mano y la podemos leer. Cuánto proceso, cuántas vidas se entregaron, cuánto trabajo, cuánto proceso para que la Biblia estuviera en nuestra mano. ¿Por qué razón? Si es el libro más perseguido, es el libro que más han quemado en el mundo, ¿por qué razón sigue divulgándose y transformando vidas? Porque evidentemente ahí está la palabra de Dios escrita. Y Dios defiende esa palabra. ¿Y cuántos detalles con los que podría ilustrarlo? Pero quiero decirte esto. ¿Por qué Dios quiso que quedara escrita? No dejó su palabra, sus enseñanzas, no lo dejó liberado a la opinión humana, ni al engaño de las tinieblas, ni a la opinión de los sabios, ni de los inteligentes, ni de los entendidos, ni a la expresión vulgar de cualquier persona. Dios dejó su palabra escrita para que no sea tergiversada, para que no sea confundida, para que el diablo no gane ventaja sobre eso. ¿Por qué quiso Dios que su palabra quedara por escrito? ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Decir algo y dejarlo por escrito es un compromiso. Y Dios se comprometió. Ahora, toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir. Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero aún su pastor sigue insistiéndole, no hay palabra más nítida, más clara, más profunda que las que nos enseñó el Señor Jesús, porque todo lo demás habló de su llegada. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué contenidos tiene en la Biblia? Me va a ayudar, voy a hacer como Mirta Legrand, el tape y la locutora, por favor, para decirnos qué es lo que señala la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te señala? La palabra de Dios señala la existencia del Dios creador y soberano, la presencia de un maligno destructor, la necesidad del ser humano, la llegada del Salvador divino, el poder restaurador del Espíritu Santo, el destino de gloria y bien eterno a los que creen. Amén. Y paramos ahí. Y ahora te pregunto, ¿qué fue lo que no puse en la lista? ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué más señala la palabra? ¿Qué más señala las Escrituras? ¿Qué no pusimos en esta lista? ¿Qué más? ¿Qué no pusimos? ¿No advierte la Biblia de las cosas que pasan cuando uno deja al Señor? ¿No advierte la Biblia de las cosas que suceden con el que le da las espaldas? ¿No advierte la Biblia el problema de la apostasía? ¿No lo advierte? ¿No advierte la Biblia el tema de los juicios eternos? No. ¿Por qué razón no lo pusimos en esta lista? Porque no le estoy hablando a incrédulos, le estoy hablando a los hijos de Dios. Esta es tu porción, esta es tu parte. No tengo que decirte que estás perdido, tengo que decirte que estás salvado. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Ahora, si estuviera en una campaña hablándole a gente que no entregó su vida al Señor, tendría que advertirlo de los peligros que tiene no estando con el Señor. Pero como estoy con los que han aceptado a Cristo, quiero decirle de los beneficios que tienen en la palabra. ¿Me entiende? Por eso hay cosas que la lista sería más larga, pero no la pusimos. Porque la Biblia señala esto. Cuando venimos diciendo que la palabra del Señor lo dice todo, nos dice cómo fue el pasado, nos dice clarito cómo es el presente. Bueno, esto viene ahora, que la Biblia nos señala todo lo que tenemos que saber. ¿Qué más, Soraya? Contanos un poquito. La palabra de Dios presenta lo pasado con sus males y bienes, lo presente del día a día en plano cumplimiento, lo porvenir en breve, lo permanente y eterno. Y desde que recibiste a Cristo estás en lo permanente y eterno. La vida humana es pasajera en la tierra, pero la vida que tenemos en Cristo es eterna. Y esto te presenta las Escrituras. ¿Nos habla del pasado? Y sí, nos habla del pasado. Con todos los males y todos los bienes que hubo en el pasado, tremendos personajes de Dios y tremendas obras perversas del diablo, nos habla del pasado, nos habla del presente en el que estamos, y te has dado cuenta que el presente está en pleno cumplimiento. Está en pleno cumplimiento. Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer. No sé cuántos de los presentes se han dado cuenta que se está concretando la palabra que la tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar.
claro, de oír a tanta gente de lo fría que están las iglesias, que no hacen nada, que no ganan almas, que hay multitudes que se pierden, nos han hecho perder de vista que Dios no se ha quedado quieto, que el Espíritu Santo no se ha quedado quieto. No soy estadista, no soy conocedor de estos detalles, pero desde mi observación en cuanto al cumplimiento de la palabra, puedo decirte que nunca en toda la historia, nunca en toda la historia hubo tantos labios que adoren a Dios como en estos días. Nunca en la historia hubo tanta gente que haya aceptado a Cristo como su Salvador como en los días en que nosotros vivimos. Y si bien se está cumpliendo todo lo que la Biblia advierte, también se está cumpliendo todo lo que la Biblia declara. Entonces ahí voy a centrar mi atención. Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Él derramaría su espíritu sobre toda carne, sin límites, jóvenes, mayores, niños, llenos del Espíritu de Dios. Por eso está en pleno cumplimiento, no dejes pasar tu momento. Está en pleno cumplimiento para ti la llenura del Espíritu, la fuerza, la fortaleza, la iluminación del Señor. Y la palabra de Dios nos dice esto, en pleno cumplimiento, y también lo que ha de venir en breve. De lo que no nos detenemos demasiado a describirlo, pero nos vendría bien saberlo. El Señor viene por nosotros, por su amada, por su iglesia. No le quiero decir las cosas que sucederán sobre la tierra inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿sabe por qué muchos males están contenidos, están frenados? Porque todavía está la amada. Cuando el Señor saque de la tierra a su amada, lo que va a liberarse sobre la tierra, mejor que no se lo describo. Pero en breve, eso sucederá en breve. Y también la Biblia nos enseña que se establece lo eterno. Muchas personas, justamente lo hablábamos ayer con el pastor Matías y otro hermano más, que tenemos el pensamiento, bueno, la salvación hasta que entre en el cielo. ¿Y qué voy a hacer cuando entre en el cielo? Te digo que vas a trabajar, que vas a servir, que vas a adorar, que vas a estar activo con un cuerpo que ya no muere. Por eso hablamos de vida eterna. Lo que Jesús vino a anunciar, ¿qué vino a anunciar? Vida eterna. Entonces el concepto de lo que es eterno como que nos cuesta comprenderlo. Y la Biblia nos habla de lo permanente y de lo eterno. Nos habla de ello. Amén. Así que bueno, quería abreviar este punto por el hecho de que ha sido de lo predicado en los últimos tiempos. Así que como el nacido de Dios reconoce a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu, el nacido de Dios reconoce la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, quiero hablarte que el nacido de Dios reconoce el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren ver el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos quisieran tocar el cuerpo de Cristo? Dar una palmadita en el hombro al que tenés al lado tuyo. ¿Qué tal si te digo, estás tocando el cuerpo de Cristo? Por eso hay que comprender una cosa, hermanos. La iglesia no es un grupo social. Si bien tenemos mucho de lo social, la esencia es espiritual. ¿Se entiende? Si le quitamos la esencia de lo espiritual, no nos diferenciamos de ninguna otra institución de bien público. Con todas las cosas buenas que hacen, pero la iglesia, si bien hace las mismas cosas que hacen otras entidades de bien público, la iglesia tiene una identidad diferente porque es la que representa a Dios en la tierra. No hay que ir al Vaticano para eso. Dios tiene sus representantes en todos lados. ¿Sabes quién es el representante de Dios en tu casa? ¿Cuántos ya se dieron cuenta? ¿Quién es el representante de Dios en tu barrio? ¿Quién es el representante de Dios en tu trabajo? Cuando los creyentes comprenden esto, que el cuerpo de Cristo, Cristo está en ti, el Espíritu del Señor está en ti, alabado sea el Señor. Perdonen mi entusiasmo. Creo que Dios nos ha dado predicadores con distintos estilos. Tiene Pablo con las palabras tranquilas y bien profundo. Viene Analía con toda la fuerza. Yo le digo a Analía que parece una hidrolavadora. Que la tira con tanta presión que te traspasa, ¿verdad? Diferentes temperamentos. Bueno, no sé cómo calificaría el mío. Simplemente
entiéndame mi entusiasmo, porque le estoy hablando al público más honroso que un predicador podría tener. Estoy con el público más honroso. Cuando hemos ido a otros países, algunos en el grupo querían ir a conocer los lugares cumbres de esos países. Yo estuve en las iglesias y le dije a la gente, he conocido lo más hermoso que tiene este país, la iglesia de Cristo. Y a donde fui, claro, había muchas cosas para ver, pero no hubo cosa más honrosa que encontrarme con mis hermanos, con el cuerpo de Cristo, con los que aman a Dios, con los que adoran a Dios. ¿Amás a Dios? ¿Adorás a Dios? Mirá qué honra tengo hablarle a un público así, a un auditorio como este, que es el cuerpo de Cristo. Ahora quiero que comprendas esto, mi hermano. Reconocer el cuerpo de Cristo es reconocer la persona de Cristo, reconocer su sacrificio, reconocer su comunión, lo que nos explicaba el pastor Marcelo, lo que Cristo vino a hacer, la entrega del Señor Jesucristo, la obra preciosa, poderosa del Señor Jesucristo. Y también ello tiene que ver con reconocer a los convertidos. Estoy diciéndole en algunas charlas personales a algunos hermanos que me llama la atención, los que están en el ocultismo, hechiceros, curanderos, brujos y todos esos practicantes del ocultismo, ven a los creyentes y ven luz alrededor de esos creyentes. Ah, no, nosotros nos miramos y nos vemos los defectos. Ah, este es el viejo gritón de siempre. Pero los que están en la oscuridad ven luz en ti. Dentro de nuestras casas nos vemos los defectos, pero los que están en la oscuridad ven luz sobre nuestra casa. ¿No se nos debiera abrir un poquito los ojos? Ah, sí, me voy a encontrar con mis hermanos que son mis amigos. Si contamos cuentos, cómo nos reímos. Está bueno todo eso, pero me encontré con el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Ese saludo que recibís, ese apretón de mano, ese beso es un beso sagrado, como el apóstol les decía, salúdense con un beso santo, de comunión, de armonía, de amor. No sé cuánto les pasó que cuando vinieron a la iglesia se asombraron que todo el mundo los abrazaba y los besaba. Yo cuando fui a la iglesia pensé que me habían confundido porque venían, me saludaban con tanto cariño, con tanto respeto, y dije, debe haber otro pibe que se parece a mí y estos me han confundido. Pero cuando me convertí me di cuenta que me estaban expresando el amor de Cristo. Y la iglesia es un lugar donde debe expresar el amor de Cristo. ¿Verdad? Están asustados. ¿Cuánto del Señor hay adentro tuyo? ¿Cuánto? ¿Sabe? Muchos hermanos no se dan cuenta todo lo que tienen del Señor hasta que lo empiezan a exteriorizar. Por eso encontrarte con una necesidad va a ser muy importante, porque uno siempre cree que es el más necesitado hasta que se encuentra con otro más necesitado. Cuando te encontrás con alguien que está en angustia y le empezás a dar palabras de consuelo y a motivar su espíritu y a fortalecerlo, te diste cuenta de todo lo que el Espíritu Santo tenía dentro tuyo para esa persona. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, reconoce el cuerpo de Cristo, un nacido de Dios. El que no es nacido de Dios viene con una mente carnal, con un pensamiento carnal. Y no quiero decir más, porque tienen tremendo trabajo los líderes, con los ellos y con las ellas. Y los líderes tienen que andar cuidando muy bien, con mucho amor, pero con discernimiento, qué intención tiene. Porque al tiempo te desaparece un cordero, te desaparece una oveja. Estoy diciendo algunas verdades fuertes, ¿no? Pero el nacido de Dios reconoce el cuerpo de Cristo. Por eso trata con respeto a sus hermanos, con cariño, con amor. ¿Cuántos se dieron cuenta que su humor cambió desde que se convirtió? El humor de la persona que no reconoce el cuerpo de Cristo es un humor hostil. Te va a decir, si te hubieras peinado te quedaría mejor. Estás muy gorda, chau. Cortó la comunión con las hermanas. Es hostil. Pero cuando vos tenés un gesto de humor con los que amás, qué lindo.
le vas a decir cosas. Hubo una situación con alguien muy, muy conocido, cuando yo quiero referirme a él, que fue un cantante, mi esposa se acuerda más el nombre, porque me ha escuchado hablar de él. Alguien que vivió una vida de, ¿cómo diríamos?, de aventuras. Incluso él fue a Mar del Plata, el lugar donde se enfrentó con que Dios lo amaba. Fue con su guitarrita para pararse en las esquinas, tocar un poquito la guitarra y vivir de la gorra, de lo que la gente le daba. Y vio que en un hotel hacía falta, tomaban gente, empleados, y se presentó, dijo, algún laburo me van a dar, y entra con la guitarra y su bolsito, y lo reciben, y le dan una habitación, y lo atienden, y le dicen, este es el teléfono cuando usted quiera que le traigamos comida, y claro, y él dijo, que caí parado acá. Resulta que tenía que ir un artista famoso al Hotel Hermitage, y se enfermó y no podía ir, pero la empresa que había hecho todos los trámites dijo, vamos a mandar a alguien que lo reemplace. Y justo cae este, vagabundo. Y lo confunden. Y cuando llega la hora lo llevan al escenario. Y él se para en el escenario y dice estas cosas, yo no sé qué hago acá. Pero la verdad que ustedes tampoco saben qué están haciendo acá. Y la gente lo aplaude. Y le salen algunas palabras y dice cosas. ¿Cuántos? A ver los mayores. ¿Cuántos recuerdan Luis Sandrini? Es como decir Franchella ahora, ¿verdad? Bueno, Luis Sandrini estaba entre ese público y se levanta y va al escenario y le da un abrazo porque ¿cómo le tocó las palabras de...? Era un vagabundo. Y en esos días alguien le dice, ¿qué haces, príncipe? Y dice, ¿cómo que príncipe? Y le dice, no, yo soy hijo de fulano, yo no soy hijo de ningún rey. Y dice, no te confundas. Tu padre es el creador del mundo entero. Y lo sintoniza con la verdad de que Dios lo ama. Y ese hombre abre su mente y su corazón para entender qué grande es el amor de Dios. Le debo el nombre, pero ya va a aparecer. Ya va a aparecer en la memoria. Un hombre que fue famoso. Y cuando él cuenta su testimonio, dice esto, me impactó que alguien me hizo ver cuánto valor tenía. Y esto lo hace el cuerpo de Cristo. No estamos para criticar, no estamos para calumniar, no estamos para destruir, no estamos para censurar, estamos para que sepas cuánto valés para Dios. Y cuando a alguien vos le decís cuánto valés para Dios, la persona entra en convicciones y sola dice, ¿y cuánto me falta cambiar, hermano? ¿No te ha pasado? Cuando alguien te dice, pero qué bueno es tu vida de fe, pero me falta mucho, pero dale que vas bien. Dale que vas bien. Esto es el cuerpo de Cristo. Esto es el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Amén. Entonces los nacidos de Dios reconocen el cuerpo de Cristo. No miran a sus hermanos como simple, este vecino, este lo conozco de toda la vida. Oh, si este no lo hubiera cambiado el Señor, ya se habría ido al infierno, lo habríamos matado. Ah, sí, yo lo conozco, pero ¿te diste cuenta que ahora es tu hermano? ¿Te diste cuenta que ahora tiene su nombre anotado en el libro de la vida? Esto es importante que aprendas a distinguir. Los que se reúnen acá no son esos que, qué sé yo, que van a hacer ahí. Es cierto, la gente se pregunta, ¿qué le dan en la iglesia? ¿Qué le dan si encima le piden que den una ofrenda misionera? Encima llega el momento del culto y le toman una ofrenda normal. Encima van y lo hacen trabajar. Lo mandan a limpiar los baños, a barrer la vereda, a cuidar los autos. ¿Qué le dan en la iglesia? Es que en la iglesia hay un honor de servir. Hay una pasión por el servicio, porque eso honra a Dios. El Dios que nos perdonó, que nos salvó, que nos transformó. Y qué lindo cuando un hermano le dice a otro, si vos hubieras conocido mi vida como fue sin Cristo, pero el Señor ha cambiado mi vida. Y yo digo que esos testimonios son mucho más fuertes que la predicación del pastor. Porque la gente piensa, este predica eso porque él es el pastor. Pero ¿qué tal cuando te lo dice un hermano de igual a igual? El Señor me sacó de esos vicios. El Señor me sacó de esa vida. A veces le digo a la gente, si usted conociera a nuestros obreros, nuestros colaboradores, gente que te va a estar ministrando con una palabra, con una predicación, con un canto, y si esa persona te contara cómo fue su vida antes, no le creerías. No podrías creer que estuvo tan en el barro. No podrías creer. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Y esto es lo que aprende a valorar el nacido de Dios. La obra de Dios está en mi hermano. La obra de Dios está en mi hermana. Él es portador de la presencia de Dios. Así que ahora al terminar la reunión, cuando le des un abrazo, recordá que estás abrazando el cuerpo de Cristo.
lo que significa la iglesia del Señor. Para quienes han ido un poquitito más arriba en la teología, en el conocimiento bíblico, voy a decirles esto. Pablo lo dice así de claro: la iglesia va a juzgar al mundo. Los creyentes en el juicio eterno van a estar dando su veredicto contra los que han rechazado al Señor. Mira qué fuerte, mira quién es la iglesia. Pero te voy a decir un plano todavía un poquito más alto. La iglesia, los creyentes, van a juzgar a los ángeles. Y esto lo dice así de claro Pablo. A ustedes no saben que la iglesia va a juzgar a los ángeles. Por eso quiero que te des cuenta quién es la iglesia. Cuando mirás a tus hermanos, míralos como personas revestidas por la gracia del Señor y por la autoridad del Señor. Y cuando pensás en el futuro de esos hermanos, y por eso cultivarle la fe, animarlo que no se aparte, que no se enfríe, que sea lleno del Espíritu, porque va a estar en un lugar de dignidad juzgando a los mismos ángeles. Y esto que estoy diciendo lo dice claro el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? El nacido de Dios reconoce a la iglesia. Reconoce y ama a la iglesia. Voy a la casa del Señor a juntarme con mis hermanos porque nos juntamos y unimos nuestras voces para dar gloria a Dios, para alabar su nombre, para elevar nuestro canto, para elevar nuestra oración. Voy a juntarme con los que aman a Dios. Cuando antes te juntabas para ir a la cancha a gritar por ese club que defendías y todavía está en un lugarcito del corazón, ¿verdad? Pero en Rosario, cuando viajo a algún lugar y saben que soy de Rosario, me hacen la pregunta: pastor, leproso o canalla. Y le digo: no tengo problema con ninguno de los dos porque Jesús limpió a los leprosos y transformó a los canallas. Así que el Señor sigue haciendo en Rosario la misma tarea, sanando leprosos y transformando canallas. Pero más allá de esa emoción que te dé un resultado del fútbol, que te dé ese gozo en el espíritu, lo que Dios estuvo hablando, lo que mis hermanos estuvieron recibiendo, el alimento que vino del Señor, ¿no? Nadie sale de aquí diciendo: qué palazo que nos pegó el pastor. Si alguien te dice: qué palazo que nos pegó, decirle: para, vos estás confundido. No te dio un palazo, te sirvió una bandeja de comida. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es un reto, una reprensión, y otra cosa es poner delante de tuyo un plato de alimento espiritual. Porque la iglesia no tiene que ser golpeada, la iglesia tiene que ser alimentada. ¿Cuántos quieren ser golpeados? ¿Cuántos quieren ser alimentados? Diga gloria a Dios. La iglesia tiene que ser alimentada. Por eso nos falta la palabra, por eso nos falta la predicación. Y algo que vigilo muy de cerca es que el contenido de la palabra sea enseñado. No hablamos de cualquier cosa que esté de moda, hablamos de la palabra viva de Dios, que es eficaz, que es poderosa. Es la palabra del Señor la que liberta los corazones, liberta el alma, liberta el espíritu. Por eso la iglesia tiene que ser alimentada y desarrollar la capacidad de alimentar. Por eso en los grupos de fe está siendo mencionado Jesús. Porque el nacido de Dios reconoce también la necesidad que tiene el no convertido. El que ha nacido de Dios puede entender cuánto padece el que no conoce al Señor. ¿Cuántos han llegado a descubrir esto? ¿Cuántos saben orar? ¿Cuántos saben orar? ¿Cuántos oran? Vamos, ¿cuántos oran? ¿Vos sabías que hay personas que no saben orar? No saben ni a quién orar. Por eso están susceptibles al engaño de Satanás y a veces orando a los demonios, a veces pidiendo a los ídolos, que son demonios disfrazados, a veces poniendo su fe y sus esperanzas en palabras de vaya a saber quién. Pero qué honor tenés vos que sabés que Dios dijo: orá a mí y yo te escucho. Y entonces, el que no tiene a Cristo no sabe a quién orar. No sabe pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sabe direccionar su oración, pero qué bueno que estés listo para enseñarle. En los grupos de fe, una de las cosas que hacen los grupos de fe es orar y enseñar cómo orar. En los grupos de fe enseñamos que las Escrituras es la palabra de Dios y el hombre no vive de otro alimento, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Amén.
¿Qué necesita el que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Sabe qué? Es una pertenencia de Dios que todavía no fue entregada. Porque aún los no convertidos le pertenecen a su Creador. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia contigo? Que vos ya te entregaste, el otro todavía no. Pero es tan pertenencia de Dios como vos mismo. Es pertenencia de Dios, pero todavía no fue entregada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, por esto el mensaje del Evangelio siempre induce a la gente a entregarse a Cristo, a entregarle la vida al Señor. ¿Por qué razón? Porque le pertenece a Dios y no está enterado. Entonces, por esto el mensaje de salvación, la iglesia, el que conoce al Señor, el nacido de Dios, reconoce lo que necesita el que no está convertido. Necesita aceptar a Cristo, necesita desarrollar esa pertenencia con Dios, necesita entregarse. Entonces mi pedido es, por favor, guíalo en tu grupo de fe, en tus charlas, porque Cristo no vino para condenar al mundo, sino vino para redimir al mundo. No presentamos un juez que destruye y condena, presentamos el Salvador que vino a redimir y salvar. ¿Cuántos recuerdan que Jesús fue presentado el Cordero de Dios que... ¿El Cordero de Dios qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo hizo esa obra Jesús? Cuando se entregó en el Calvario. ¿Cuántos experimentaron que Jesús quitó la carga de su pecado? Quitó la culpa, quitó la carga, quitó el efecto del pecado. Eso que te tenía atado ya no te tiene más atado. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios quitó el pecado de tu vida. Eso que te gobernaba ya no te gobierna más. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios quitó eso que te gobernaba. Bueno, eso es lo que va sucediendo también en las personas que aceptan a Jesús como su Salvador. Y que mucho más para un cambio de vida de carácter social. Porque alguien te puede decir, yo soy una persona buena que no le hago mal a nadie. Perfecto, pero el certificado de persona buena no te da la entrada al cielo. Lo que te da la entrada al cielo es haber aceptado a Jesús. Está bueno todo lo bueno que hagas, te voy a aplaudir, genial, me voy a poner al lado tuyo, te voy a acompañar, vamos a hacer cosas juntos. Pero necesitas recibir a Cristo en tu corazón. ¿A quién querrá Dios usar para que la gente lo conozca? ¿Cuántos lo van entendiendo? ¿A quién querrá Dios usar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Algunos no están convencidos todavía, voy a tener que ir ahí abajo y sacudirlos. ¿Cuántos ya saben que Dios va a usar tu vida para eso? Dios no tiene otro representante en la tierra que su iglesia. El cuerpo de Cristo para ganar las almas para Él. Amén. Es que nacer de Dios te da la capacidad de distinguir, de discernir, te va a guardar del engaño, vas a reconocer la naturaleza, la procedencia, de dónde procede esto, aún ¿qué esto que estoy sintiendo, de dónde procede? Y a veces decimos, no, es la vieja naturaleza que está conectada con el infierno. Y podemos distinguir de dónde vienen las cosas, discernir. Por eso les dije en el principio, esa palabra tan cuestionada, la palabra discriminar. ¿Sabe qué significa la palabra discriminar? Es reconocer si algo es duro o es blando. La cortina es blanda, la pared no. Y es mejor que la distinga. Si te vas a chocar con la cortina, te diré que te va a acariciar. Pero si te vas a chocar con la columna, discrimina la que es de hormigón. Te va a partir la cabeza. Eso es la palabra discriminar. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón se trabajó socialmente para invalidar su sentido, confundiéndola con el concepto de despreciar? No, despreciar es otra cosa. ¿Qué aprendemos en la iglesia? ¿Despreciar o amar? Aprendemos a amar, sin embargo aprendemos a discriminar. Si tiene a Cristo, tiene la vida, y el que no tiene a Cristo, tiene que tenerlo. Tiene que ser salvo, ¿verdad? Discernir, discriminar. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y no estamos despreciando, estamos redimiendo, estamos salvando. Ese término se ha confundido y ha galopado en la mente de muchas personas para muchísimos males. Pero la capacidad de observar, de considerar, de discernir entre el bien y el mal es algo que el creyente no tiene que perder, va a cultivar. Y la palabra del Señor dice que el discernimiento del bien y del mal vienen para los que se alimentan de la palabra y van madurando. Y dicen, esto tiene olor a infierno, mejor lo saco. Esto no viene de Dios.
esta palabra, aunque me haga cosquilla, entiendo que Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque estás discerniendo, estás entendiendo lo que viene de parte de Dios. Y finalmente termino diciéndote que el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué razón? Porque permanece en Dios. ¿Y qué prácticas hay en su vida? Es que se alimenta de todo lo que viene de Dios. ¿Qué viniste a hacer esta mañana aquí? No viniste al sorteo por un 0 kilómetro. No viniste aquí porque al final de la reunión rifamos una fuente de empanadas y te vas a hacer una panzada. Claro que no. ¿Para qué viniste esta mañana? Para recibir alimento del Señor. Amén. Entonces ahora voy a animarte que te pongas en pie y decir, Señor, esta bandeja que el pastor me sirvió no me la puedo tragar entera, pero la voy a ir comiendo día a día. Y en estos días este mismo mensaje estará siendo predicado, estará siendo enseñado, vas a volver a él, vas a volver a los conceptos que aprendimos para arraigarlos y equiparte. ¿Para qué? Para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y en lo que es de Dios me juego la vida y en lo que no es de Dios lo saco de mi vida. ¿Se entiende? Lo que no es de Dios, sacalo de tu vida, pero lo que es de Dios, invertile la vida. Amén. Alzamos nuestras manos y decimos, Señor, gracias por la vida nueva, por el nuevo nacimiento. Y aunque cuesta, Señor, a veces expresarlo en mis palabras, me cuesta expresarlo canalizando mis sentimientos, Señor, yo creo a tu palabra. Decirle esta mañana, yo creo a tu palabra. Tu palabra me dice la verdad. Me alimento de tu palabra. Me alimento de las Escrituras. Traigo a mi mente, a mi memoria, lo que salió de la boca de Dios. Porque me alimento de lo que salió de la boca de Dios. Dios bendito, yo te ruego esta mañana que el débil encuentre fuerzas en el poder del Espíritu. Que el que está batallando con sombras del infierno pueda discernirlas en esta hora, pueda discriminar lo que es del infierno y lo que es del cielo y ejercer la autoridad de un nacido de Dios y ejercer esa facultad espiritual que pusiste en tus hijos. Dios de los cielos, esta iglesia te adora, esta congregación te ama. Cada uno de mis hermanos ha venido a tu casa esta mañana para adorar tu nombre, para recibir alimento, para recibir una palabra que le estimula, que lo capacita, que le ilumina. Ahora te pido, Espíritu Santo, cada palabra sea esclarecida en el alma, en la mente, en el espíritu. Alimento espiritual, fortaleza espiritual, porque aquí están tus amados, tus amadas, tus hijos, que aún en medio de la crisis, de las tentaciones, te dicen, Señor, yo no te quiero fallar, dame tus fuerzas. Y entiendo que esta mañana le estuviste equipando para discernir lo que viene del cielo y lo que no. Entiendo, Señor, que estabas dando la capacidad de frenar la duda en el corazón del que dudaba para abrazarse de ti. Oh, divino Dios, tu palabra poderosa se active en nosotros, se active esa palabra. Se active esa palabra, se active esa palabra. Quiero animarte a orar al Señor para que la palabra de Dios se active. Textos de las Escrituras que has leído, que lo tenés presente, pero cuando se activan, cobran fuerza, cobran vida. La palabra de Dios tiene poder creativo, tiene poder sanador, tiene poder restaurador. Todos estos días he estado recordando algo que no quiero olvidar nunca. Hace unos 12 o 13 años atrás estuve en El Salvador. Y lo único que recuerdo de aquel anciano que vino a predicar, que se llamaba Douglas.
Douglas fue un misionero que había estado por 50 años en el campo misionero ahí en El Salvador. En los primeros años de su vida como misionero, su esposa se enfermó con cáncer y el cáncer llegó a un punto final. Era determinante. Y ellos reciben el contacto de alguien que les dice: quiero ir a verlos, y viaja desde Europa a El Salvador para reunirse con ellos. Y ellos pensaron, bueno, lo vamos a llevar a conocer la escuela que estamos construyendo, el templo que estamos construyendo. Si vino tal vez un hombre inconverso, porque se contacta con la pastora en un aeropuerto de Estados Unidos, se acerca y le dice: señora, yo quisiera tener su teléfono. Y ella no, ni se lo dio por nada, le dio el teléfono del ministerio. Le dijo: somos misioneros en El Salvador, y le dio el teléfono. Semanas después este hombre lo llama y dice: voy a encontrarme con ustedes. Y viene desde Europa a El Salvador. Les llevan a conocer la escuela, el templo. Llegan en el avión de las 9 de la mañana y se van en el avión de las 2 de la tarde. De Europa a Centroamérica, con todos los gastos que significa. Conversan un poquito, ellos le hablan de la obra misionera. Finalmente van a tomar un café y los llevan a tomar el avión, porque su avión ya salía, y la pregunta entre ellos: ¿para qué vino? Y entonces dice: bueno, estamos agradecidos por su visita, pero ¿cuál fue el motivo de su visita? Y el hombre le dice: una mañana yo estaba orando a Dios y pidiendo que use mi vida. Usa mi vida, Señor. Y le dijo a la pastora: el Señor me mostró tu rostro. Por eso cuando te vi en el aeropuerto en Los Ángeles te conocí. Sabía que eras vos. Y Dios me dio una misión. Me dijo que te diga: confía en mi gracia. Solamente eso. Confía en mi gracia. Le dio la mano, lo saludó y se fue a subir al avión. Ellos pensaban que iba a sacar la chequera, que le iba a dejar una ofrenda, una donación. No, vino para decirle: bástate mi gracia. Lo despidieron y se iban diciendo: pero esto está escrito en la Biblia. Hace siglos que está en la Biblia. Fueron al texto, lo leyeron de nuevo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero no quedó ahí. La palabra escrita se activó en ella. Y el hermano Douglas esa mañana, cuando subió a la plataforma a saludar, dijo: la que hace 50 años estaba por morir de cáncer, me acompañó hoy a tomar el avión en el aeropuerto y les manda saludo. La que estaba por morir, ¿qué fue lo que le llevó a ser sanada totalmente de ese cáncer y ofrendar 50 años en la obra misionera? Bástate mi gracia. Pero no está escrito. Sí, pero ¿qué hizo este hombre? Activó esa palabra. ¿Comprendés lo que es activar la palabra? Ese texto que te viene a la memoria, ese pasaje de las Escrituras, eso que Dios te está diciendo ahora, se activa, y la palabra tiene poder creativa. La palabra tiene poder libertador. La palabra tiene poder sanador. Eso que Dios te está hablando, créelo. Bástate mi gracia. Qué sencillas palabras. Y fue la gracia de Dios la que trajo sanidad en aquella mujer que estaba para morir. Bástate mi gracia. Padre, activa tu palabra en nosotros. Que este mensaje que hemos oído esta mañana, Señor, que esas palabras que una y otra vez nos has hablado se activen ahora en nosotros. Esto es, Señor, la característica de los hijos de Dios. Creen a lo que tú hablaste. Los nacidos creen a lo que tú hablaste. Y esa palabra se active y queme como fuego las ataduras del diablo.
esa palabra se active como espada de doble filo y corte las ataduras de las dolencias, de las enfermedades. Esa palabra penetre en lo profundo del alma y corte los yugos de maldición y palabras que ataron la mente y el corazón. Señor, tu palabra ahora cause ese efecto potente. Tu palabra eterna, divina, poderosa. Mi hermano, tómate de esa palabra del Señor.